Hola, mi nombre es Miguel Ángel Chimunca Gómez, estudiante de música de la Universidad UNAD, y por medio de este podcast quiero que conozcamos un poco más acerca de Amadeus Mozart, un genio en una época donde era muy difícil ser músico, y quiero que conozcamos más de su historia y quiero presentarles unas obras que él compuso y que podamos llegar a entender este músico tan prodigioso como fue Mozart. Quiero que empecemos conociéndolo. Amadeus Mozart es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música occidental y es una de las figuras centrales del periodo clásico. Su genialidad no solo se manifestó en la enorme cantidad de obras que compuso, sino también en la calidad, profundidad y vigencia de su música. Sin embargo, detrás de este talento excepcional se encuentra la historia de un hombre que luchó constantemente por su libertad artística en un mundo que aún no estaba preparado para reconocer al artista como un creador independiente. Mozart vivió en el siglo XVIII, una época en la que la mayoría de los músicos dependían económicamente de la nobleza y de la iglesia. En este sistema, el compositor era considerado un sirviente al servicio de, una, de un mecenas, obligado a producir música según la necesidad de la corte o del clero. La creatividad estaba subordinada a la obediencia y a la estabilidad económica que dependía de agradar a quienes tenían el poder. Este contexto explica gran parte de los conflictos que marcaron la vida de Mozart. Conozcamos un poco más de Mozart. Desde muy pequeño demostró habilidades musicales extraordinarias. A los 5 años ya componía pequeñas piezas y dominaba instrumentos como el clavecín y el violín. Su padre, Leopold Mozart, músico y pedagogo, reconocido rápidamente por el talento de su hijo y decidió dedicar su vida a formarlo y exhibirlo. Organizó extensas giras por las principales cortes europeas donde Mozart fue presentado como un niño prodigio, capaz de tocar y componer con una facilidad asombrosa. Estas giras le dieron a Mozart fama internacional desde temprana edad, pero también lo sometieron a una infancia extremadamente exigente. Pasó gran parte de su niñez viajando, actuando y cumpliendo expectativas ajenas, con poco espacio para el juego o la libertad personal. Desde entonces, su vida estuvo marcada por la tensión entre el éxito público y la falta de autonomía. En su etapa adulta, Mozart ingresó al servicio del arzobispo y aunque este cargo le ofrecía estabilidad económica, pronto se convirtió en una fuente de frustración. El arzobispo trataba a Mozart como un subordinado más, sin reconocer plenamente su genialidad. Le imponía reglas estrictas, limitaba su creatividad y lo obligaba a cumplir funciones que Mozart consideraba humillantes. Esta relación autoritaria afectó profundamente al compositor, quien deseaba ser valorado como artista y no como un simple empleado. Y el conflicto con el arzobispo fue creciendo hasta que en 1781 Mozart tomó una decisión trascendental para su vida y para la historia de la música. Abandonó su puesto y se trasladó a Viena con la intención de trabajar de manera independiente. Esta decisión fue arriesgada y poco común en su tiempo. Renunció a un salario fijo y aceptó la incertidumbre económica con tal de preservar su libertad creativa. La vida en Viena no fue sencilla. Mozart tuvo que ganarse la vida dando clases, organizando conciertos y viviendo de sus composiciones. A pesar de las dificultades económicas, este periodo fue el más fértil y significativo de su carrera. En Viena, Mozart alcanzó su madurez artística y creó obras que reflejaban una profunda comprensión de la naturaleza humana. Sus óperas de esta época son especialmente reveladoras. En las bodas de Fígaro, Mozart presenta una crítica al orden social, mostrando a los sirvientes como
personajes inteligentes y capaces de desafiar la aristocracia. En Don Giovanni explora temas con la libertad individual, el abuso de poder y la responsabilidad moral. Estas obras están claramente influenciadas por las ideas de la Ilustración que defendían la razón, la igualdad y la dignidad humana. Acá quiero que hagamos un paréntesis y empecemos a escuchar un poco más sobre las obras que compuso Mozart y así poder entender el pensamiento y lo que él quería transmitir. Como la primera obra, quiero presentarles a las bodas de Fígaro y quiero que escuchemos un fragmento de esta obra. Bueno, después de haberla escuchado, la obertura de las bodas de Fígaro es una de las obras más representativas del espíritu de libertad que caracteriza la etapa madura de Mozart. Escrita durante su periodo en Viena, cuando trabajaba de forma independiente, esta ópera refleja una crítica directa a las jerarquías sociales del siglo XVIII. La música es enérgica, dinámica y llena de tensión, lo que anticipa el conflicto entre sirvientes y nobles que se desarrolla en la obra. Desde el punto de vista temático, las bodas de Fígaro representan la afirmación del individuo común frente al poder aristocrático. Después de haber escuchado esta obra, quiero que pasemos a la segunda obertura y es Don Giovanni. Escuchemos esta gran obra. Después de haber escuchado la obertura de Don Giovanni, introduce una obra de gran profundidad psicológica y moral. En ella Mozart explora el conflicto entre la libertad individual y la responsabilidad de los actos humanos. La música alterna pasajes oscuros y dramáticos con secciones más ligeras, reflejando la complejidad del personaje principal. Esta obra, compuesta durante su etapa independiente en Viena, muestra a un Mozart que ya no escribe solo para entretener, sino para reflexionar sobre el poder y el abuso y las consecuencias éticas del comportamiento humano. Como tercera obra, quiero que escuchemos la Sinfonía número 40 en Sol menor. La Sinfonía número 40 es una de las obras más emotivas y personales de Mozart. Escrita en un tono menor, poco habitual para la época, transmite una sensación de inquietud, angustia y tensión emocional. A diferencia de la música cortesana, que buscaba ser elegante y decorativa, esta sinfonía expresa un mundo interior complejo y profundamente humano. Su carácter introspectivo puede interpretarse como un reflejo de las dificultades personales y económicas que Mozart enfrentaba durante su vida independiente. Cuarta obra, Concierto para piano, número 21 en Do mayor. Después de haber escuchado un fragmento de este concierto, es un claro ejemplo del diálogo entre el individuo y la sociedad simbólica, en la relación entre el solista y la orquesta. En esta obra el piano adquiere un papel protagonista, expresando una voz personal y autónoma que interactúa con el conjunto orquestal. Mozart
Como pianista y compositor independiente, utilizó este género para presentarse ante el público vienés y sostener su carrera profesional. La obra combina elegancia, lirismo y profundidad emocional, reflejando la confianza de Mozart en su identidad artística. Y como última obra, quiero que escuchemos el Requiem en re menor. El Requiem es una de las obras más conmovedoras y simbólicas de la historia de la música, compuesta en los últimos meses de vida de Mozart. Refleja una profunda introspección y una conciencia de la fragilidad humana. Aunque fue un encargo, la obra trasciende cualquier finalidad funcional y se convierte en una expresión intensa de espiritualidad y dramatismo. Después de haber escuchado estas obras, incluso en su música instrumental, Mozart rompe con el carácter puramente decorativo que se esperaba en la música cortesana. Como escuchamos, la Sinfonía número 40 en sol menor, por ejemplo, expresa una intensidad emocional marcada por la inquietud y el dramatismo, elementos poco habituales en su época. De igual manera, sus conciertos para piano destacaban al solista como una voz individual que dialogaba con la orquesta, lo que puede interpretarse como una metáfora de su propia lucha por afirmarse como artista libre. A pesar de su genialidad, productividad, Mozart nunca logró estabilidad económica. Murió en 1791, a los 35 años, en condiciones humildes y sin recibir en vida el reconocimiento que merecía su muerte. Fue discreta, pero su legado fue inmenso. Con el paso del tiempo, su obra se convirtió en un pilar fundamental de la música occidental y en una referencia obligada para generaciones de compositores. En conclusión, Mozart no fue únicamente un genio musical, sino un hombre que defendió con firmeza su derecho a crear con libertad. Su lucha por la independencia artística no solo definió su obra, sino transformó para siempre la manera de entender el arte y la figura del compositor. Y esta es la historia de un gran compositor y músico, genio de una época en busca de su independencia.